En Efesios capítulo 6, verso 12 dice el apóstol Pablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Note que Pablo no dice quizás, dice luchamos en tiempo presente. A pesar de que Cristo ya obtuvo la victoria, estos focos espirituales de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, están constantemente tratando de destruir la obra de Dios en nuestras vidas. No existe un cristiano neutral. Si no estás atacando el reino de las tinieblas, sepa que el reino de las tinieblas te estará atacando a ti y lo hará sin misericordia. El enemigo usa diferentes armas contra el cristiano. Utiliza armas como la tentación, las mentiras, la acusación, el temor, el desánimo, la división, el orgullo, las distracciones, en general, el pecado. Así que Jesús nunca prometió ausencia de batalla, pero sí prometió que en medio de ella tendríamos victoria. Quiero que sepas, iglesia, que pese a lo que estés viviendo, tienes victoria en Cristo, porque Él ganó en la cruz esa victoria para todos nosotros. Y la prueba de que ganó fue que resucitó de entre los muertos.